muchas gracias a todos por conectarse al webinar de hoy, Internacionaliza tu empresa a través del e-commerce. Vamos a contestar preguntas como, ¿por qué deberías considerar internacionalizar tu empresa? ¿Cómo puedes aprovechar el e-commerce para internacionalizar tu empresa? ¿Cuáles son las oportunidades para abrirte a nuevos mercados en el exterior? Y mucho más. Aprende sobre la importancia de la internacionalización de tu empresa, cómo hacerlo y la importancia de la logística en la internacionalización. Brevemente, permítanme saludar a nuestros nuevos miembros de ConectAmericas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. Conecta Americas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre los servicios de apoyo empresarial, para que así estas empresas logren hacer más y mejores negocios. Conecta Americas ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Google, DHL, Sealand, Facebook y Mastercard. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos, en los que les acercamos expertos de talla mundial. Se los ponemos a un clic de distancia para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados, para que desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otros. Esta y muchos otros cursos y seminarios en línea están disponibles en Academia Conecta Americas sin costo alguno para los miembros de la plataforma. Así que los invitamos a participar activamente en ConectAmericas.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí podrán chequear anuncios de compra de grandes empresas, gobiernos de la región y el BID, conectarse con empresarios en la región y en el mundo, informarse sobre nuestros próximos webinars y entrenarse con los cursos en línea y webinars disponibles en la Academia Conecta Americas. Todos los webinars que transmitimos son grabados y están disponibles en la Academia para que los tengan como material de referencia. También los invitamos a que sigan a Conecta Americas en Facebook y Twitter para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Ahora sí, permítanme presentarles a Sergio, que es el gerente regional, Country Manager y de South Cluster y Head of E-Commerce en América Central y Sudamérica. Sergio se incorporó a DHL en 1999 como gerente de recursos humanos de DHL Argentina. En 2016 fue invitado a desarrollar la estrategia de e-commerce para el Centro y Sudamérica, manteniendo su responsabilidad como manager del Cluster Sud, que involucra Bolivia, Uruguay y Paraguay. Antes de DHL, Sergio trabajó en Unilever, PepsiCo y Kimberly-Clark. Sergio es argentino, casado y tiene 4 hijos. Ama el surf y los deportes al aire libre. Extendemos un afectuoso agradecimiento a Sergio por su amable disposición de compartir su experiencia y lecciones aprendidas con los miembros de Conecta Americas. Hacia el final de la presentación, tendremos un espacio para resolver algunas de sus preguntas, así que les animamos a escribir sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Este panel está ubicado en la parte inferior derecha de su pantalla. Yo recogeré sus preguntas para que Sergio les dé respuesta hacia el final del webinar. Nuevamente, bienvenidos y le doy la palabra a Sergio. Ahora, Sergio, te voy a compartir los permisos para que puedas presentar. Buenísimo, Cata. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Cata. Gracias, Conecta Américas, por esta oportunidad. Creo que el objetivo fundamental de la web de hoy, y como lo dice su título, es tratar de incentivar a los oyentes a que se animen a internacionalizar su negocio, que viendo algunos datos, compartiendo algunas experiencias, vamos viendo cómo la gente se empieza a animar a pensar fuera de las fronteras. Ese es un poco el objetivo de estas webinars. Como saben, esta es la primera de 3. Nosotros vamos a estar dando hoy, la idea es poder compartir con ustedes por qué creemos que se puede internacionalizar un negocio y por qué creemos que es una gran oportunidad empezar a pensar fuera de las fronteras. Pero también después les vamos a contar en la próxima webinar cómo hacerlo. Es muy típico que muchos nos cuentan la oportunidad, pero después cuando estamos en el cómo se complica. Entonces creemos que el acompañamiento en todo esto es fundamental, así que en la próxima webinar les vamos a contar cómo internacionalizar tu empresa, para luego tener una última ya en noviembre, donde la idea es contar cómo
seleccionar el mejor partner para este tipo de journey que estamos llevando, ¿no? Es un camino donde si no nos juntamos con los expertos, se nos puede complicar. Si nos juntamos con los expertos nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Entonces, yendo al temario de hoy, fundamentalmente queremos compartir algunos datos para que nos ayuden a pensar. A veces se puede hacer aburrido los datos, pero creo que cuando los manejamos de una manera consciente y cuando los manejamos para ayudarnos a imaginar cómo podría ser su negocio está bueno, para después pasar a cuáles son las motivaciones para comprar online. Obviamente, antes de que aparezca el e-commerce, pensar en internacionalizar una empresa implicaba un montón de infraestructura, gastos y un montón de cosas que quizás están fuera de nuestro alcance como pymes o como pequeños emprendedores. Pero la realidad es que hoy está todo a un clic de distancia, como decía Cata. Y por último, contarles cuál es la oportunidad. Creo que lo más importante de todo es que podamos compartir con cada uno de ustedes cuál es la oportunidad para que cada uno se vaya pensando cómo puede generar más negocios dentro de su mercado hoy. Así que bueno, esa es la agenda para estos 45 minutos. Entonces la primera pregunta es ¿por qué internacionalizarse? Eso creo que es lo primero que nos viene. Lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente está basado en dos grandes cosas. Primero es un estudio que hizo el Deutsche Post en febrero del 2017. Este estudio se llamaba El comercio de las especias en el siglo XXI. Por eso vemos ahí los beduinos y los camellos, porque si pensamos que esto de internacionalizarse es nuevo, la realidad es que tiene más de 5.000 años y vamos a ver un poco por qué hoy se trata de hacer de una manera diferente cosas que venimos haciendo hace mucho. Y aparte de tener este estudio del comercio de las especies en el siglo XXI, donde se hicieron investigaciones en 6 países, fundamentalmente Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, Brasil y Singapur fueron los países donde se hicieron las mayores encuestas, pero también vamos a ver algunas informaciones que sacamos de Google Analytics y algunos datos como para ayudarnos a pensar el por qué queremos empezar a pensar afuera de la caja. Algo importante, lo primero que tenemos que saber si nos queremos internacionalizar en el e-commerce es saber qué significa CBT. Lo van a ver en 1000 posts, lo van a ver en todo lo que se refiere a e-commerce cross-border, y CBT significa ni más ni menos que cross-border trade. O sea, significa negocio a través de las fronteras. Eso es un poco el secreto de las cosas que vamos a ver, y creo que está bueno empezar a manejar el lenguaje de la internacionalización y lo que tiene que ver con los términos que se están usando como para saber de qué se trata. Entonces, ¿qué es el CBT? El CBT no es ni más ni menos que la oportunidad de cruzar fronteras. Y como les contaba, esto hace miles de años que la humanidad lo está haciendo. La pregunta es ¿por qué hace miles de años que la humanidad piensa en el CBT? Fundamentalmente porque la idea es llevar a lugares donde hoy no existen las cosas una oportunidad nueva. ¿Y por qué? Y no cambió demasiado en los últimos 5 años. ¿Por qué existe esto? Porque indefectiblemente nosotros siempre cuando vamos a buscar algo, lo que buscamos es tener variedad, tener disponibilidad y por último, tener confianza en lo que estamos comprando. Si ustedes se fijan en el comercio de las especias, en que es en lo que se basa el estudio del Deutsche Post, es ni más ni menos que lo que significaba llevar de un lugar a otro cosas que no existían. Ahora se preguntan, ¿por qué se maneja con determinadas cosas sí, con determinadas cosas no? Fundamentalmente por el valor que percibe la gente que lo va a recibir en el lugar de destino. En ese momento, cuando surgía la oportunidad de cruzar fronteras, las especies existían en determinada parte del mundo y en otro no, y así es como surge el CBT o los primeros indicios de CBT. Y hoy lo que nos encontramos es que cualquier persona que quiera hacer una compra en el exterior, lo que busca es variedad, es confianza y es disponibilidad, y estas 3 palabritas nos van a acompañar durante las 3 webinars porque sin duda son parte de las cosas que estamos viendo. Empecemos a compartir algunos datos de por qué conviene y por qué hay una gran oportunidad en el tema de la internacionalización. ¿Saben cuántos compradores en línea hubo en lo que va del 2018? 1.600 millones. O sea, 1.600 millones de personas es prácticamente 5 veces la población de Estados Unidos. Eso es lo que se registra a nivel mundial de compradores en línea. Esto no estoy hablando de compradores en línea de CBT, estoy hablando de compradores en línea. Eso significó más o menos unos 2.200 billones de euros
y se calcula que para el 2020 la cifra de negocio de e-commerce va a ser cerca de los 4.500 billones. Estos son números que nos parecen totalmente abstractos, pero es como para que lo empecemos a comparar con los números que manejamos nosotros. Justamente para el 2020 el CBT se calcula que va a manejar 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares. Para dar números, siempre me gusta compararlo con números que manejamos diariamente. 900.000 millones de dólares son algo así como 2 veces el Producto Bruto Interno de Argentina, y si lo queremos ver con otros países, algo así como 12 veces el Producto Bruto de Ecuador. Eso es lo que significa 900.000 millones de dólares. Y algo que es importante para entender el negocio del CBT es que el comportamiento del consumidor está cambiando. Como hace 5.000 millones de años estaba la gente que esperaba que llegue la delegación con los camellos, hoy lo que se está esperando es que el pedido llegue en cualquier momento a cualquier parte del mundo. Y a veces eso es lo que nos hace pensar que eso no puede cruzar una frontera, pero se van a sorprender cuando yo les cuente algunas experiencias donde envíos de CBT llegan antes que envíos domésticos. Entonces, esto tiene que ver un poco con empezar a entender las tendencias. Déjenme pasar al cuadro que viene para contar un poquito más de números. Esto es datos que sacamos del HotSuite. Fundamentalmente a lo que apunta esto es a contarles lo que es el Active E-Commerce Penetration, lo que es el Active E-Commerce. Ustedes van a ver otros números de lo que es el E-Commerce Penetration, que es la gente que tiene acceso a Internet. Pero esto fundamentalmente es el porcentaje de la población que compró algo por Internet en el mes pasado. Esta data es del año pasado. Fundamentalmente la traigo acá porque me parece que está bueno para ejemplificar algunas cosas. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, resalté algunos países, el 67% de la población de Estados Unidos compró algo en Internet en el último mes del año del 2016, o sea, en diciembre del 2016. El 67% de la población de Estados Unidos compró algo por Internet. El 50% de la población de Argentina y así sucesivamente. ¿Por qué rescaté estos países en específico? Primero, porque son países de América, o sea, si bien ahí vemos que United Kingdom lidera con el 76% y hay países que tienen una penetración mucho más alta que lo que es Argentina, Brasil o México, estos son o países host nuestros o son vecinos nuestros, no está tan lejos. Cuando pensamos que 48% de la población argentina compró algo en diciembre del 2016, estamos hablando que 20 millones de personas compraron algo en Internet en el 2016, en el diciembre del 2016. 20 millones de personas. Si pensamos en 20 millones de personas, ¿qué estamos diciendo? Es la población total de Guatemala, un poco más que la población total de Guatemala. O sea, estamos hablando que es un mercado inmenso. Si le sumamos los 20 millones de compradores online en Argentina, le ponemos el 45% de Brasil, estamos hablando de otros 100 millones más. Estamos hablando que entre dos países tenemos 150 millones de compradores en un mes. No los quiero marear con estos números, simplemente lo que les quiero dar es como un marco. Si yo soy una pyme en Costa Rica que tiene 5 millones de habitantes y quiere abrir su negocio online, tiene la posibilidad de pensar cómo hace para vender en Costa Rica con 5 millones de personas, de las cuales seguramente un ratio debe ser el 30 o 35% compraron en el último mes. Estás hablando que 1,5 millones de personas compraron en el último mes. Solo enfocándote en Argentina tenés un mercado 10 veces más grande, y ni hablemos si te enfocas en México. Ese 37% de personas que compraron en diciembre del 2016 representan 125 millones de personas en México compraron en Internet. Son números que asustan, son números que si lo podemos ver desde una mirada, nos pueden parecer súper lejanos. Si lo queremos mirar desde otro punto de vista, decimos que cerca tenemos un mercado enorme, con el mismo costo que nos significa tratar de publicitarnos en un mercado totalmente chico. Eso creo que es la magia de los números, ¿no? Es lo que nos permite empezar a soñar en determinadas cosas. Entonces, me parece que este chart lo podemos ver desde ese punto de vista. Y creo que si vamos al próximo, también es interesante ver cuánto gastan esas personas en los diferentes mercados. Porque
Los invito a hacer un ejercicio. Si nosotros decimos que en Estados Unidos el 67% de la población gastó en el 2016 $1.630 promedio, estamos diciendo que 214 millones de personas gastaron 1.630 millones, dólares en todo el 2016. Eso significa que gastaron 360.000 millones de dólares. Esos 360.000 millones de dólares equivalen a lo que significa el GDP de 7 países de Latinoamérica, como ser Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Salvador y Honduras. O sea, total del GDP solo hablando de lo que son las compras en Internet en Estados Unidos. Obviamente no estamos hablando que eso sea todo CBT, pero sí lo que les estamos diciendo es, fíjense cómo cambian los números de nuestros planes de negocios cuando empezamos a pensar afuera de las fronteras. Eso es un poco lo que les decía, que con que hoy nos vayamos simplemente con la curiosidad de saber qué pasa afuera de las fronteras de nuestro país, creo que este webinar se puede dar como exitoso. Y este número que lo hacemos con Estados Unidos, lo podemos hacer también con Argentina, lo podemos hacer con Brasil, lo podemos hacer con México. Eso yo ya lo dejo para que cada uno pueda jugar en base a su negocio. Lo importante de esto es que pensemos qué es lo que tenemos nosotros para ofrecer. ¿Qué tenían estos beduinos que se cruzaban los continentes hace 5.000 años para ofrecer sus productos? ¿Qué era lo que tenían? Tenían especies que no existían en otros lados, entonces sabían que podían ir y venderlas. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro producto para poder ofrecer en mercados 30, 40, 50 veces más grandes de los que tenemos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que nos elijan? Eso es fundamentalmente el segundo paso que tenemos que hacer una vez que nos decidimos a hacer el primero, que es decidirnos internacionalizar. Déjenme compartirle algunos datos más del negocio, del estudio. Una de las cosas importantes es dónde estamos hoy y dónde vamos a estar. Como les contaba, hoy si miramos, el 15% del negocio total de Internet es CBT. Si estamos pensando que el negocio total de e-commerce en el 2015 fue cerca de los 2.000 millones, estamos hablando que hoy el negocio de CBT es un negocio de 300.000 millones. Entonces ya nos vamos acercando un poco, vamos dejando las cifras de el Internet en general y nos vamos metiendo en las cifras del CBT. Estamos diciendo que hoy el negocio de CBT maneja 300.000 millones de dólares al año. Pero ¿saben qué es lo más interesante? No es lo que tenemos hoy, es lo que vamos a tener. El negocio de CBT crece 1.5 veces más rápido que el negocio doméstico. Entonces, si nosotros estamos pensando un plan a futuro, obviamente tenemos que pensar qué es lo que está creciendo más, qué es lo que tiene mayor ratio de crecimiento. Si miramos las proyecciones al 2020, el negocio de CBT va a ser el 22% y no el 15% de lo que es el negocio de Internet a nivel mundial. Se prevé que el negocio de Internet mundial para el 2020 sea cerca de los 4.500 billones de dólares, con lo cual estamos hablando que el negocio de CBT va a estar cerca a los 900.000 millones de dólares. Es donde quiero estar y en qué momento quiero entrar. Obviamente para esto tenemos que tener nuestro plan de negocio, tenemos que saber qué es lo que queremos vender, pero fundamentalmente tenemos que saber dónde queremos estar. Y cuando pensamos que hoy una de cada 7 transacciones de compra por Internet son de CBT, son de Cross Border Trade. Para el 2020 va a ser una de cada 5. Una de cada 5 compras en Internet van a representar un cruce de frontera. Estamos hablando de un número que nos puede llegar a sorprender mucho, ¿no? Cuando miramos los números de crecimiento del negocio de Internet y podemos ponernos a pensar que una de cada 5 transacciones va a cruzar una frontera, nos puede parecer magia, pero la realidad es que no es magia. La realidad es que hoy hay un montón de países que están muy abiertos a lo que es el comercio electrónico. Esto es algo que está creciendo de una manera casi exponencial y que nos permite hoy poder pensar de una manera diferente. En el próximo chart déjenme compartir algo que también es muy interesante, porque generalmente lo que pensamos es dónde estamos parados hoy nosotros como América, ¿no? Y sobre todo dónde estamos parados nosotros como Latinoamérica. Fíjense que acá lo que se hizo es, una de las grandes oportunidades que tiene el CBT es que por definición tiene un carro de compra más alto que el negocio doméstico.
¿Por qué por definición? Porque implica que si alguien, ¿se acuerdan de las 3 palabritas que habíamos hablado, ¿no? De lo que tiene que ver con la disponibilidad, de lo que tiene que ver con tener las cosas variadas o tener variedad y con la confianza. Cuando uno hace un negocio de CBT está comprando por lo general cosas de mayor valor. Lo vamos a ver en el próximo bloque que tenemos ahora. Entonces, cuando pensamos que el 20% de las compras transfronterizas pueden tener un valor superior a los $200, estamos hablando que eso más o menos representa entre el 10 y el 20% del mercado actual. Si hacemos simplemente el 10%, eso significa un mercado de 30.000 millones. Si lo miramos en cómo está dividida esa torta, obviamente hoy Asia lleva un papel fundamental en lo que significa como país de origen. En esa torta se lleva el 37%. Y cuando yo les decía que vayamos a ver qué es lo que tenemos nosotros como oportunidad, nosotros estamos en este 2% final de país de origen y en este 6% final de país de destino. Somos los que más tenemos por crecer y quizás los que más tenemos por animarnos. Obviamente Asia, y sabemos sobre todo China, crea sus negocios pensando primero en cómo internacionalizarse. Antes de pensar en un negocio doméstico, piensan en cómo internacionalizarlo. Quizás no es la manera en la que estamos acostumbrados a pensar en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque venimos de aduanas complejas, venimos de trabas arancelarias y pararancelarias. Ese mundo se está acabando, y no solo ese mundo se está acabando, sino que también depende de donde enfoquemos nosotros los esfuerzos, vamos a tener el repago. Entonces, ¿cómo cierra esto? Antes de pasar a cuáles son las motivaciones para comprar online, nosotros tenemos una oportunidad que puede ser, solo enfocándonos en un país como Estados Unidos, podemos tener una oportunidad entre 10 y 15 veces mayor a lo que puede significar el promedio de cualquier mercado de Latinoamérica, solo enfocándonos en un país. Si nos enfocamos en países de Latinoamérica, podemos tener alrededor de 10 veces más oportunidad de mercado, enfocándonos en el CBT, enfocándonos en pensar nuestro negocio de manera transnacional. Entonces, si queremos hacer eso, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que motiva a una persona a comprar por Internet. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en internacionalizarnos, lo primero que tenemos que saber es, ¿tenemos algo para vender? ¿Tenemos algo para ofrecer? Hace un mes estaba en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en una reunión con pymes exportadoras, hablando un poco de esto, ¿no? De cómo internacionalizarnos y cuál es la oportunidad. Y lo primero que pregunto es, bueno, de los 50 que están acá, ¿cuántos compraron por Internet en el último mes? Levantaron la mano 2. Y dije, bueno, ¿cuántos vendieron por Internet? Levantó la mano 1. Y cuando les hago la pregunta, ¿por qué? Porque no sabemos qué ofrecer. Entonces les dije, ¿pero ustedes saben cuáles son las motivaciones de compra? Y muchas veces no las sabemos. Entonces creo que es fundamental que entendamos cuáles son las motivaciones de compra. Y las motivaciones de compra son las 3 palabritas famosas. Las 3 palabritas que les contaba. Las motivaciones de compra son disponibilidad, oferta y confianza. Empecemos por el más importante de todos, disponibilidad. Déjenme darles algún ejemplo. Esto es típico ejemplo que doy cuando damos las charlas en el e-commerce day. No sé si saben cuántos productos, cuántos SKU, o sea, cuántas oportunidades de compra tiene el Walmart más abastecido de los Estados Unidos. El Walmart más abastecido de los Estados Unidos tiene 500.000 SKUs. Podría parecer un montón. Obviamente parecería que tienen una disponibilidad enorme para que yo vaya a ese Walmart a llevarme lo que quiero. ¿Saben cuántos productos sube Amazon por día? ¿Cuál es la oferta diaria de Amazon? 2.000 millones de productos. No hay manera de que un Walmart, el Walmart más abastecido de Estados Unidos, ofreciendo 500.000 SKU, puedan competir con alguien que te sube 2.000 millones de productos. Es por eso que vamos a Internet a buscar. Después buscamos precio, después buscamos otras cosas. Lo primero que buscamos es la disponibilidad. Entonces, ¿cuál es la principal motivación por la cual vamos a buscar? Por la disponibilidad. La segunda tiene que ver directamente con la oferta. ¿Qué me ofrece eso? Y muchas veces vamos a la oferta o porque hay tiendas que no se consiguen en mi país, o porque quiero conseguir a alguien que no se vende en mi país. Y la tercera, y no menos importante, es la confianza.
todavía en Latinoamérica estamos muy lejanos a tener confianza en las páginas que venden en Internet. Todavía, por más que parezca irrisorio, siglo XXI, 2018, nos encontramos en Latinoamérica con mucha gente que no está bancarizada, por X situaciones, no importa. Nos encontramos con mucha gente que no quiere poner la tarjeta de crédito en una página de Internet. Entonces son todas motivaciones que tenemos que ir trabajando. Ahora, cuando pensamos en internacionalizarnos, ningún americano tiene desconfianza en poner su tarjeta en Internet. Ningún norteamericano tiene desconfianza en poner su tarjeta con Internet. Entonces, ¿dónde queremos pelear la pelea? Nos tenemos que quedar con estas palabritas en la cabeza. Disponibilidad, oferta y confianza. ¿Y qué pasa si hacemos un doble clic sobre esto? Porque lo interesante es no quedarnos solo con el big picture, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo hago un doble clic en estas tres palabritas? Nos encontramos con una información un poco más detallada. Cuando se hizo la encuesta en los 6 países que les contaba, se le preguntó a la gente por qué ha comprado el producto en línea en el extranjero y no en su país. ¿Qué lo motivó? Y fíjense que hay dos cosas que resaltan sobre el resto. Y lo que les contaba no es ni más ni menos que eso. La mayor disponibilidad es lo que le implica al futuro cliente de ustedes, próximos CBTs, a buscar el producto fuera de la frontera. Y por otro lado, la oferta atractiva que estas cosas me pueden generar. Entonces, la disponibilidad del producto y la potencialidad de la marca son cosas con las cuales, si no lo queremos ver, es como tapar el sol con un dedo. Nosotros sabemos que hoy Internet es el mayor sitio de disponibilidad y pensar en Internet CBT es el máximo de oportunidades posibles. No hay nada, ningún negocio, ni de brick and mortar, ni de Internet doméstica que pueda superar la disponibilidad de ofertas CBT. En ese juego es el que nos llamaron. Ese es el juego que nos llamaron. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros es, ¿qué tenemos nosotros con respecto a estas tres palabritas? A disponibilidad, oferta y confianza para poder ofrecerle al mundo. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que pensar. Y tenemos que pensar también, si nosotros le damos un doble clic a esta información, que son las motivaciones en highlight, vamos a encontrar que cada país tiene su motivación particular. Entonces, ahí es donde los CBTers o los cross-border traders empiezan a imaginar su estrategia digital y empiezan a pensar dónde puedo vender lo que hoy tengo. Fíjense datos, no vamos a repasar esta matriz, pues nos llevaría, repasar solo esta matriz nos llevaría todo el webinar, pero creo que hay algunas cosas importantes. Si vemos acá está la media global sobre lo que es disponibilidad, oferta y confianza. En el eje izquierdo está la media global, y a medida que vamos para la derecha, lo que hay son algunos países. Fíjense algo interesante. ¿Por qué las personas de China, los chinos, van a buscar comprar fuera de su país? Es lógico, por mejor calidad de productos. La clase media y alta china, que tiene la posibilidad de ir a un CBT, compra los vinos en Chile, o compra los vinos en Argentina, o compra los vinos en Sudáfrica, y no compra los vinos en China, porque tiene acceso a eso, porque tiene acceso a productos de mejor calidad. Obviamente, la disponibilidad que hay en cualquier sitio doméstico de China es inmensa, con lo cual no necesitan meterse en Amazon, porque ellos tienen su Alibaba, que no vende doméstico, pero bueno, no importa, tienen un montón de marketplaces chinos que le dan una oferta y una disponibilidad impresionante. Ahora, si quieren tomarse un vino chileno, no lo van a encontrar. Entonces, esta matriz se empieza a entender cuando ves eso y te das cuenta por qué buscan ese tipo de cosas. Fíjense, si vamos a los Emiratos Árabes Unidos, también un lugar donde hay un alto poder adquisitivo, ¿por qué compran fuera de su país? El 66%, obviamente buscando mejor calidad, una oferta atractiva el 54%, y también si ustedes se fijan en Estados Unidos, no van a buscar fuera de Estados Unidos por mayor disponibilidad, porque teniendo Amazon, eBay y Pinny Bones ahí adentro, obviamente no van a buscar mayor disponibilidad. Y el mercado yankee no es un mercado que se caracterice por buscar mejor calidad de productos. Esta matriz lo que nos ayuda es a pensar hacia dónde queremos vender, hacia dónde podemos enfocar. Primero hacemos el análisis teniendo en cuenta el tamaño del mercado, el tamaño de la oportunidad, pero después tenemos que acordarnos de disponibilidad, oferta y confianza y por qué. ¿Cuál es la motivación de los compradores en las diferentes partes del mundo para poder comprar lo que yo estoy ofreciendo? ¿Y por qué me vendrían a comprar a mí?
que estamos quizás del otro lado del mundo y no lo compraría en su país. Eso, si no entendemos esa fundamentación, va a ser muy difícil. Ahora, si entendemos esa fundamentación, podemos pensar que nuestro mercado se duplica por 100, por 200 o por 300 cuando le encontramos la motivación para poner nuestros productos en el exterior. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 clics desde el triángulo de la confianza, disponibilidad y oferta, haciendo el doble clic, viendo que los temas más importantes son la mayor disponibilidad y la oferta más atractiva, que tenía el 31 el 36% de las respuestas, y viendo esto, que ya es el último, donde podemos ir a ver cuál es la motivación de cada uno de los países, podemos armar nuestro plan de negocios pensando en cómo crecer muchísimo más de lo que estamos creciendo hoy. Y en realidad, como para terminar la parte de cuál es la motivación de compra, es importantísimo que entendamos cómo están cambiando los hábitos de compra de los clientes. Estas son las discusiones que tenemos todos los días cada vez que vamos a ver un cliente. O sea, hoy hay palabras como velocidad, como flexibilidad, como sencillez, como no me quiero complicar, que forman parte de nuestro negocio de día a día. Forman parte de lo que tenemos que hacer en el día a día. Si no nos subimos a eso, nosotros tenemos que entender que cuando hacemos un negocio online estamos compitiendo con el clásico negocio de retail. Y en el clásico negocio de retail, si yo voy y me compro una camisa y no me entra, voy al mismo retail y la devuelvo y me llevo otra. La experiencia de compra de internet tiene que ser la misma. Si no es la misma, no estamos compitiendo y no estamos entendiendo esas 3 palabritas que se llaman disponibilidad, oferta y confianza. No me va a dar confianza un sitio internet que no me permita devolver lo que compré como si lo hubiese comprado en un retail. Ese tipo de cosas nos tenemos que empezar a acostumbrar a pensar de manera diferente. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a ponerlas en nuestros planes de negocios. Ese tipo de cosas son las que nos van a permitir que nuestro negocio crezca exponencialmente o no. Es una decisión que al fin y al cabo va a estar en nuestro plan de negocio cuando nos querramos internacionalizar. Eso es fundamentalmente lo que termina pasando. Entonces, viendo todo esto, finalmente, ¿cuál es la oportunidad? Como siempre y en casi todos los negocios, todo se trata de un tema de ratios de conversiones, ¿no? O de conversion rate. Si yo me salgo por un segundo del negocio de Internet y me pongo a pensar en el negocio clásico de retail, y yo defino, tengo un negocio de carteras y quiero vender carteras, cuando yo digo dónde voy a poner mi local, ¿en qué pienso? ¿En qué lugar de la vereda lo voy a poner? Si lo voy a poner a la derecha o a la izquierda, en cómo es el sentido del tráfico de la calle, si lo voy a poner en la calle o en un shopping, y todo eso en qué se hace, en base a la cantidad de gente que pasa por la puerta, bla, 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 todo termina siendo un tema de conversion rate. La realidad que en Internet también es un tema de conversion rate. ¿Cómo hago para que mi negocio, que si lo dejo en mi país va a tener una tasa de visitas a la página X, cómo hago para exponenciar esa cantidad de visitas? ¿Cómo hago para que primero me encuentren, después cómo hago para exponenciar esa cantidad de visitas para que esas visitas se terminen convirtiendo en una venta? Nuestro negocio no es ni más ni menos que eso. Entonces, a mayor cantidad de visitas, mayor cantidad de ventas, siempre y cuando el producto tenga la atracción que necesita tener en base a las palabritas que vimos antes. Entonces, esto no deja de ser un tema de conversion rate. La conversión del tráfico a los sitios web, cuando lo pensamos en CBT, tenemos que estar pensando que más o menos en un negocio que no es un marketplace, porque muchas veces los marketplaces se toman como referentes de precios, sino en un negocio donde estoy vendiendo directo, más o menos se calcula que la tasa de conversión entre una visita y una compra es de un 3%, más o menos. Depende mucho de lo que estemos vendiendo, pero en el promedio general es eso. Entonces, nosotros lo que estamos poniendo acá es un simple ejercicio. Depende de lo que querramos multiplicar o lo que querramos dividir, va a depender nuestro plan de negocio. Si nosotros estamos hablando de vistas internacionales, más o menos se calcula el 3%, en vistas domésticas un poquito más alto, el 5%. Hay 2 multiplicadores importantes acá. Uno es la tasa de conversión sobre las visitas. El otro importantísimo es el carro de compra. El carro de compra, como vimos antes, hoy el 10% de la venta por internet CBT tiene un carro de compra mayor a $200. Acá el ejercicio lo estamos haciendo con un carro de compra de $90.
pero recordemos, el carro de compra promedio, una compra CBT es $200. Entonces, ¿qué pasa? Sintetizando, obviamente si yo pienso mi negocio CBT, cuanto más visitas tenga, más venta pura voy a tener. Lo multiplico por mi carro de compra estimado y eso va a ser el plan de negocios que esté dando. Ni más ni menos que eso. Ese es específicamente el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, si volvemos a lo que vimos al principio y vemos que el 67% de la población de Estados Unidos en diciembre del 2016 hizo una compra por Internet, eso significa 214 millones de personas comprando en Internet. ¡Wow! Qué bueno ir con la caña a pescar ahí, versus hacerlo en mi país, lo cual no quiere decir que no lo haga en mi país. La verdad que cuando vos haces tu estrategia digital, los recursos que necesitas digitalmente para vender en tu país y vender al resto del mundo son prácticamente los mismos. Y por ese lado también viene el secreto. Entonces, ¿dónde quiero hacer el esfuerzo de inversión? En un mercado de 1 millón de visitas potenciales al año o en un mercado de 250 millones de visitas potenciales al año. Simplemente por ese lado viene. Y la realidad es que para esto no se necesita ser una gran empresa, no se necesita tener un marketplace, lo que se necesita es tener una oferta diferenciada y poner la disponibilidad de los productos. Porque la realidad es que cuando lo vemos, si pensamos en el futuro, sabemos que el e-commerce transfronterizo va a ser en menos de 2 años cerca del 25% del negocio total de Internet. La facilidad de las aduanas está apuntando a eso y todos sabemos que no se puede seguir evitando el tema del desarrollo. Vamos a ver en las próximas 2 webinars cómo hacerlo, porque obviamente requiere un montón de cosas y fundamentalmente requiere entender que cuando hablamos de las 3 palabritas, la otra cosa que tiene el consumidor es la inmediatez. Y la inmediatez en el cross-border, a veces, si no elegimos el partner ideal, puede ser una complicación. Cuando yo en el pasado iba a comprar a un retail, me lo llevaba en el momento. Hoy, cuando compro por e-commerce, tengo 24, 48, 72 horas de demora o 30 días, de acuerdo a quién sea el partner que elija. Si son 30 días, seguramente es la primera y la última vez que me compraron. Entonces, la oportunidad está al alcance de todos. Como lo hablamos, es simplemente entender hacia dónde queremos ir. Y este chart lo dejé para el final, porque esto es algo que muchos de nosotros no conocemos. ¿Y por qué inicialmente hablé de Estados Unidos? No fue casualidad que les conté que el 67% de la gente el 67% de la población compró, que esos son 214 millones. Cuando vos pensás en el negocio CBT, lo que tenés que pensar es en la simpleza. Y para pensar en la simpleza tenés que pensar en dónde querés enfocar tu negocio de la manera que sea más sencillo hacer negocios. De mínimo significa que por menos de por un valor equivalente a esto o menor, en el país de destino no paga impuestos. ¿Qué significa? Vamos específicamente al ejemplo de Estados Unidos. Si yo quiero vender mi cartera, volviendo al ejemplo de mi negocio de cartera, quiero vender mi cartera que tiene un valor promedio de $300 a Estados Unidos, la persona que la compra en Estados Unidos la recibe puerta a puerta sin ninguna clase de complicación. Y la reciben muchas veces más rápido que si fuera una compra doméstica. Si vos elegís el partner adecuado y tenés un negocio de carteras en Colombia y le querés vender a Miami, en 24 horas esa persona puede tener la cartera en su casa. Si le vendés al resto de Estados Unidos en 48. No hay gran diferencia con lo que es un envío doméstico. Es más, de acuerdo a cómo setees tu página, tenés la posibilidad que para vender cosas de menos de $800 a Estados Unidos, esa persona ni siquiera sepa que está comprando en Colombia o que está comprando en Bolivia. Puede pensar que es una compra doméstica. Entonces, es muy importante al momento de pensar en el negocio CBT, a dónde apuntamos. ¿Se acuerdan que teníamos la matriz de motivación de compra? Bueno, tenemos que entender las regulaciones de cada país y en base a eso armar nuestro negocio. Entonces, una vez que tenemos seteado motivación de compra, conocemos las regulaciones aduaneras, simplemente es animarse. Entonces, ya finalizando, ¿cuál es la oportunidad? Y la oportunidad es, cuando vos tenés un negocio CBT, tenés más de 4 billones de consumidores potenciales. ¿Por qué 4 billones de consumidores potenciales? Porque de los 7.200 millones de habitantes que tiene el planeta,
4.000 tienen acceso a Internet. Con lo cual, 4.000 millones de personas pueden ver tu producto. No hay manera de que ningún brick and mortar, ningún retail, nadie compita con eso. El negocio de cross-border crece al doble de la velocidad del doméstico. Si estás entrando hoy en el doméstico, yo te diría entrar directamente en el cross-border. Si ya tenés un negocio doméstico, animate a meterte en cross-border. Si hoy estás en la decisión, metete en el cross-border directo. O sea, el doméstico va a venir, pero metete en el cross-border directo. El valor de compra internacional es el doble que el valor de compra el carro de compra internacional es el doble del carro de compra doméstico. Entonces, si tu producto, como dijimos antes, si tu oferta es una oferta de carro de compra importante, pensá que el cross-border puede ser tu oportunidad. El tiempo de tránsito no es un problema, como les decía, yo justamente cuando estábamos en esa charla con los exportadores de Santa Cruz, les decía, muchachos, se llega con la misma velocidad a Miami que llegás de Santa Cruz a Cochabamba. Entonces pensemos eso también, ¿no? Y hay muchos países donde las aduanas favorecen el comercio exterior, como estuvimos viendo, con los de minimus. Entonces, no pensemos que es empezar a hacer un negocio con la NASA o algo sumamente complicado. Esto es algo que, si definimos el target a donde queremos apuntar, si definimos, si encontramos las motivaciones de compra, si tenemos el producto ideal y sabemos dónde ponerlo, realmente es hasta más sencillo que hacer un negocio doméstico. Entonces, eso es un poco lo que les quería contar, y creo que para, para ir concluyendo y cumplir con los 40 minutos, me parece que esta frase de Jeff Bezos expresa todo, ¿no? Creo que todos los que están acá deben haber visto lo que fueron los principios de Amazon. Un escritorio con escrito en la pared Amazon y mucho por pensar. Y lo que decía Jeff Bezos era que en ese momento era algo que no se podía imaginar, pero que el comercio electrónico es un sector donde no va a haber una empresa triunfante como Amazon o como eBay. Acá hay numerosas empresas que van a crecer al mismo tiempo, siempre y cuando tengan estrategias diferentes y siempre y cuando entiendan cuál es el diferenciador que pueden tener para meterse en el CBT. Y acá no hay espacio para 1, para 10 o para 100. Hay espacio para decenas de miles de empresas, porque estamos hablando que el negocio potencial, el consumidor potencial son 4.000 millones de personas. No hay manera de que nos imaginemos, si tenemos hoy un negocio a la calle, no hay manera que nos imaginemos un negocio potencial de 4.000 millones de personas. Así que, bueno, para terminar y para ser coherentes con lo que estuvimos viendo, y no me pasa, pero a ver si a mí me pasa, ahí está. Una de las cosas que queremos justamente hacer es empezar a incentivarlos a que se animen a entrar al negocio de CBT. Por eso, para los que se registren hoy, estamos pensando en que los podamos contactar, que se registren para que podamos contactarlos y empezar a operar en el CBT con descuentos por haber entrado en esta webinar. Y empezar a pensar juntos en cómo vamos a internacionalizar tu negocio, empezar a pensar juntos en cómo vamos a ayudarte a crecer y cómo vamos a poner tu producto en cualquier parte del mundo. Así que cumplimos con los 45 minutos y la idea es ahora poder contestar algunas preguntas. Así es, Sergio. Muchísimas gracias por tu presentación. Estuvimos recibiendo muchísimas preguntas, estaban todos los participantes bastante activos, así que se nota que fue un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Si te parece, comenzamos con la primera pregunta, que es... Dale. ¿Cómo podemos atacar atacar a aquellos clientes que prefieren comprar un producto tangible? Digamos, creo que esto se relaciona un poco al tema de la confianza, ¿no? Aquellos que prefieren probarse una prenda o algo así antes de comprarla. Es buena la pregunta. Ahí nos tenemos que meter en un tema de generacional, te diría, ¿no? Y sin duda un millennial va a tener hábitos de compra diferentes a lo que es un baby boomer. El baby boomer quiere ir y probarse la camisa. Sin duda, hay muchas... Primero,
va a depender de la segmentación que hagas. ¿Te acordás cuando hablábamos de armar tu plan de negocios? Vas a tener que entender los motivadores de compra y vas a poder saber que si le querés vender a un millennial vas a tener que tener una estrategia, y si le querés vender a un baby boomer que quiere probarse la cartera o quiere ver si la billetera le entra en el bolsillo o no le entra en el bolsillo, vas a tener que tener otra. Para ambas hay solución y eso va a depender fundamentalmente de cómo armes el plan de negocio. Si vos armás un plan de negocios orientado a un baby boomer, vas a tener que poner, por ejemplo, muy claro los talles en la página, extremadamente claro. Vas a tener que usar comparaciones para que la persona se pueda sentir a gusto. Si vas a venderle un millennial, todo eso te lo tenés que evitar, y lo que le tenés que poner es la disponibilidad de tener millones de productos y que la misma remera la pueda conseguir en 18 colores, cosa que quizás al baby boomer no le interesa. Eso lo tenés que tener totalmente definido al momento de armar tu plan de negocio y a dónde quieras apuntar. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Otra pregunta sería, habías mencionado sobre el tema de impuestos de las aduanas en Estados Unidos. ¿Podrías mencionar quizás algunos otros países que también favorecen el comercio electrónico en términos de aduana? Sí, ahí bueno, ahí en la página puse los más importantes, ¿no? Estados Unidos tiene un de mínimos de $800, Australia tiene un de mínimos de 1000, por ejemplo. Lo que pasa que Australia es un mercado que no solemos conocer, por eso es que yo hablé fundamentalmente de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, tenés a Perú con 200, tenés a México. Hay una página que es la página de GEA, que es Global Express Association. En la página de GEA, que es Global Express Association, vas a poder encontrar todos los valores de mínimos de todos los países del mundo. Entonces, justamente, si vos querés, esto era parte del próximo webinar, pero nos podemos adelantar, no hay problema, porque la verdad que está bueno que estén haciendo preguntas del próximo webinar, me parece genial, porque quiere decir que la gente está interesada. Pero si vos te metés en la página de GEA, GEA te dice a grandes rasgos cuáles son las regulaciones aduaneras de cada país, y te dice cuáles son los de mínimos. Entonces vos podés adaptar tu negocio a lo que signifiquen esas páginas. Hay algunos secretos que obviamente los vamos a contar en la próxima webinar, porque creo que lo interesante acá es contarte el cómo. Hay gente que me preguntaba, ¿y cómo hago para vender Estados Unidos si mi página está en castellano? Y no, tu página tiene que estar en inglés si querés vender Estados Unidos. O sea, hay pequeñas cosas que no podemos ni preguntarnos. Hay otras que sí, y que hay lugares donde se accede fácil a la información. Y por eso te digo que me parece que revisando la página de GEA, armamos nuestro negocio, vemos cuáles son las motivaciones de compra, sabemos a dónde queremos vender, y lo que termina de cerrar el cuento es dónde puede entrar fácil mi producto. Y te diría que de América lo más friendly obviamente es Estados Unidos, pero tenés países como Perú, como Colombia, que también tiene Chile, tiene hasta $30, tenés países donde el de mínimos te puede ayudar. Y que no tengas de mínimos no significa que tu producto no puede entrar. Simplemente que tenés que, una complicación adicional es que no una complicación, sino un tema adicional es que tenés que vender como DDP, Delivery Duty Paid. O sea, si vos vendés como DDP, conociendo la regulación, sabiendo, por ejemplo, que vos vendés carteras y que las carteras para ingresar en Chile pagan 50% de impuestos, cuando vos publicás en tu página, lo que tenés que hacer es publicar el precio con el impuesto incluido. Ese impuesto lo prepagás para que al consumidor final le ingrese ese producto final en la casa sin necesidad de tener que hacer trámites aduaneros. Son todos pequeños tips que tiene ingresar en el negocio de CBT. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos de Adriana es, ¿cómo podríamos evaluar las motivaciones de compra que se ajusten a nuestro rubro o producto? Es decir, ¿cómo podemos comenzar con esta investigación, digamos, de dónde estamos parados en cuanto a disponibilidad, oferta y confianza? Y a partir de ahí, si tenés alguna recomendación para mejorar esa situación, digamos. Mira, eso forma parte del plan, cuando hablé del plan de estrategia digital, ¿no? Nosotros primero lo que tenemos que saber es cuál es nuestro producto y cómo ese producto, dónde lo queremos poner y cómo ese producto está posicionado en ese determinado país. Forma todo parte de las investigaciones previas que tenemos que hacer. Internet está lleno de cosas. La realidad es que si vos conocés tu producto, no hay manera que no puedas encontrar motivadores de compra de cada uno de los productos en cualquier página. Si vos te metes en Etsy, por ejemplo, en Etsy.com,
vas a ver la cantidad de ofertas que hay de artesanías, productos de cuero, moda, etcétera, 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 y cuáles son los ratios de éxito que tienen cada uno de ellos, porque vos te das cuenta la cantidad de visualizaciones que tuvo y la cantidad de ventas que tuvo. Viendo eso, te podés dar cuenta cuál es el hábito de compra en ese determinado país. Hay como pequeños secretos que tenés que hacer. La realidad es que hoy, para poder posicionar tu producto, para poder saber cuáles son los motivadores de compra, es trabajo de investigación que tenés que hacer en Internet, conociendo fundamentalmente cuál es tu producto. Buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias. Y una pregunta incluso de Aura que tenemos más relacionado al próximo webinar, pero creo que habla un poquito del interés que se está generando acá, es si se mencionarán o si se puede hablar un poco de restricciones o prohibiciones de productos que se pueden enviar. Bueno, necesitaremos 18 webinars para eso, ¿no? Porque Sí, cada país tiene... Sí, te puedo hablar de las generalidades, o sea, a nadie se le ocurriría vender un arma por internet en un CBT, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque sabemos que, o sea, a nadie se le ocurriría vender pólvora. Hay determinadas restricciones que son universales. Te puedo hablar de rubros complicados también, o sea, restricciones universales, armas, droga, plata y todo ese tipo de cosas, sabemos que ninguna aduana es friendly a eso. Después hay temas que ya se refieren un poco más específicos a mercancías peligrosas y eso ya depende un poco más de cada país. Pero hay ciertas complicaciones en, por ejemplo, vender por internet todo lo que tenga que ver con perfumes, todo lo que tenga que ver con esencias, porque pueden llegar a ser corrosivos de acuerdo a su... Y hay muchas aduanas, muchos países y muchos carriers inclusive que no lo aceptan. Otro rubro complejo, pero que si lo analizás bien es un rubro enorme, es el rubro de las bebidas alcohólicas. Hay muchas aduanas en los países que ponen ciertas restricciones. Pero de nuevo, o sea, si vos querés, o sea, nosotros estamos presentes en 220 países. Esos 220 países tienen 220 regulaciones aduaneras diferentes. Entonces, hablar, Sí, por eso yo digo que hay que hacer la investigación y la motivación, investigarla en cada uno de esos lugares. Podés ver las generalidades, pero si vos te metés en la página de nuevo, en la página de GEA, por lo menos te va a dar una idea de, bueno, quiero enfocar mi negocio en Reino Unido, US y Australia. Ok, bueno, ¿cuáles son las restricciones que tienen Reino Unido, US y Australia para vender vino, por ejemplo, si mi negocio es el vino? Desde esa manera hay que empezar a entender el negocio y no desde la manera de le quiero vender todo a todo el mundo, porque si le quiero vender todo a todo el mundo no le voy a vender nada a nadie. Entonces ahí es donde tengo que empezar a pensar cómo lo estoy haciendo de manera diferente. Y por eso, más allá de que en la próxima webinar vamos a ver un poquito más, y sobre todo en la tercera que tiene que ver con el tema ya de transporte específico, porque una cosa, Cata, una cosa que va a sí, quedar muy clara en la próxima es, hasta ahora hablamos del mundo virtual, y el mundo virtual está bárbaro. En el mundo virtual no hay paros de aduana, no hay manifestaciones, no hay nada. Ahora, después llega una parte que es el mundo real. ¿Qué es el mundo real? Significa cuando ese producto sale de donde esté almacenado y se tiene que entregar en algún lado. Eso, por lo general las experiencias virtuales son fantásticas. Si tengo una buena página, tengo una buena pasarela de pago, tengo una buena plataforma de generación de envíos, todo eso que pasó en el mundo virtual es divino. Ahora eso en algún momento genera una guía y genera un envío y tiene que hacerse en el mundo real. Todo ese tipo de cosas tienen que formar parte de nuestro plan de negocios y de cuál es la experiencia que yo quiero darle al cliente, en qué país y con qué regulaciones. Por eso uno de los 5 pasos fundamentales para saber cómo internacionalizarte, ya estamos hablando de la próxima, es conocer el taste, o sea, conocer los gustos y las restricciones del lugar hacia donde quieres expandirte. perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Estamos recibiendo muchísimas otras preguntas, algunas quizás un poco más específicas, así que de última creo que lo que estaría bueno hacer es canalizarlos por privado, para no, digamos, para no contestarlos en este momento que quizás no son tan pertinentes o relevantes para todos los participantes. Pero Sergio, quería Okay. agradecerte muchísimas gracias de vuelta por
por tu tiempo, por tu disponibilidad para compartir tu conocimiento con los usuarios de Connect Americas. Este webinar creo que fue muy exitoso, ha generado muchísimo interés. A todos los que participaron, muchísimas gracias por estar aquí hoy y conectarse. Los esperamos en el próximo webinar, donde seguiremos hablando de estos temas de e-commerce, que la verdad que son súper relevantes para empresarios hoy en día. Así que muchísimas gracias de nuevo. Sergio, no sé si tienes algunas últimas palabras antes de cerrar. No, agradecerte a vos, Cata, agradecer a Connect Américas y incitarnos a todos a que nos animemos. Cuando rompemos la barrera, la principal barrera que tenemos que romper no es la barrera de la frontera, es la barrera mental. Una vez que rompemos la barrera mental y nos sacamos las anteojeras, descubrimos un mundo de oportunidades que quizás hoy no estábamos viendo. Así que gracias a todos y ojalá nos veamos pronto desarrollando negocios juntos. Buenísimo, muchísimas gracias a todos de nuevo. Los dejaremos aquí por hoy, pero los esperamos en el próximo webinar. Que tengan un buen día.